Boker Tov para mis queridos hermanas y hermanos. Aquí con su humilde servidora, la doctora Akira Enríquez, desde su programa Yashusan. Bueno, hoy tenemos un programa muy controversial, un programa que va a tener mucho dinamismo, ya que el título generado, dicho por nuestro Sebaot de Israel, es la revelación del papelón por Yod-Heh Vah-Heh 2024. Bueno, para no ahondar más en el asunto, empecemos. Bueno, empezamos. Primero quiero pedir hasta cierto punto perdón porque aquí no se está viendo la imagen como debe de ser. Así fue en el otro programa. Pero bueno, ahí vamos poco a poco, aprendiendo, yendo sobre la marcha. Cada día nos vamos perfeccionando más. Ahorita estamos imperfectos, pero tranquilo, que todo tiene su momento y su vida y ya seremos perfectos. No en todo, pero en algo, ¿no? Ahí vamos, poco a poco. Pero lo más importante aquí es el mensaje que yo les llevo. Y eso es lo que realmente yo quiero que ustedes se engranen, que lleguen a tener el conocimiento y sepan cuál es la función de lo que se va a realizar en este programa. Bueno, empezamos diciendo qué es el azúcar. El azúcar es una sustancia perteneciente al grupo de los hidratos de carbono, una sustancia que también nos da energía, específicamente de nuestro cuerpo, y que a nivel mitocondrial se va a generar ATP. Hay diferentes tipos de carbohidratos. Entre estos tenemos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Monosacárido, mono, simple, un solo hidrato de carbono, una sola pieza o molécula bioquímica. Entre estos tenemos la glucosa, que también se le puede decir dextrosa, la fructosa, que se le puede decir lebulosa, y la galactosa. Los disacáridos son los que contienen dos moléculas de hidrato de carbono, es decir, desde el punto de vista bioquímico, es decir, una y dos, y se unen por unos enlaces. Por eso que dice disacárido, dos. Entre estos tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y los polisacáridos, es decir, que tiene varios hidratos de carbono, es decir, varias moléculas, 1, 2, 3, 4, y cada una están unidas por unos enlaces que se llaman enlaces covalentes desde el punto de vista bioquímico. Entonces, entre estas tenemos el almidón, el glucógeno, en este caso en el cuerpo humano, mientras que en los animalitos se llama glicógeno. El glucógeno es el que se almacena en nuestro cuerpo a nivel de dos tejidos, que son el tejido hepático o hígado y el tejido muscular o músculo, y la celulosa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el metabolismo de los carbohidratos, muy importante. Voy poco a poco y lentamente para que vayan entendiendo todo esto. Empezamos con la digestión y absorción de los carbohidratos. Pongámosles que yo comí un dulce, ya que tiene carbohidratos, ¿verdad que sí? Ese dulce entró en forma de almidón. Puede ser un polisacárido, puede ser disacárido, puede ser oligosacárido, entre otros. Pero de los almidones hay una subdivisión. Tenemos en forma de amilopectina y amilosa. La amilopectina sería el polisacárido ramificado, mientras que la amilosa sería el polisacárido no ramificado. De allí, ese dulcito sabrosito que nos comemos entra por la boquita, y por la boquita, como vemos aquí estos labios, empiezan a segregar a través de la saliva una enzima que se llama amilasa salival o tiamina. Y empezamos nosotros y empezamos entonces nosotros a hidrolizar, ¡prax! Y empezar a fragmentar, ¡prax! Y empezar a romper, ¡prax! Y allí va por el esófago, ¡prax! Hasta que cae en el estómago. De allí
se para ¡clac! La acción por parte de la amilasa salival-luteolina, porque entró en otro pH, que es un pH ácido, súper ácido. Ahí hace el proceso de la otra digestión, que sería segundo ciclo evolutivo. Primero fue masticación, ahora viene el de la digestión. Empieza como cuando la lavadora lava la ropa. Frum, 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 frum. Así también pasa a nivel estomacal. De allí se dirige hacia el intestino delgado, específicamente a nivel de la parte proximal del intestino delgado, sería duodeno e hígado. ¿Qué pasa? Allí tenemos aquí tenemos las vellosidades intestinales. Estas vellosidades van a secretar otro tipo de amilasa. Y la amilasa se llama amilasa pancreática. Y empieza otra vez el proceso de romper. Paz, paz, paz. La ruptura o el rompimiento hace que esos almidones se conviertan, se transformen, se pulvericen, se ramifiquen en más pequeños, cada vez más pequeños, hasta que llegan a su forma monosacárida, es decir, que se transforma en un monosacárido. Entra como un carbohidrato grande y a través del proceso que pasa por nuestro sistema digestivo empieza a hacer esto, hasta que llegue a ser un carbohidrato pequeño. Esta amilasa pancreática, que se encuentra ¿dónde? En el intestino delgado, va a fragmentar ese almidón en maltosa, maltotrosa y dextrina. Bueno, seguimos. Aquí tenemos, ¿verdad?, el intestino delgado. En el intestino delgado hay unas microvellosidades o células epiteliales. A esas células epiteliales, que están como de color rosado, se les llama enterocitos. Dentro de esos enterocitos van a haber como una especie de transportadores, que lo tenemos como redondito, y aquí lo amplifico. Este transportador va a tener algo que se llama sodio. Es decir, que aquí hay un transportador, hay como un canalículo de sodio y otro canalículo. Que este canalículo va a depender de todos los azúcares, independientemente. En este caso va a ser glucosa y galactosa. Cuando la glucosa se une a este canalículo de este transportador, inmediatamente se va a unir sodio, y al entrar en conjunto sodio con glucosa o sodio con galactosa, van a converger los dos y van a entrar de forma inmediata al enterocito, y de allí van a vaciarse en el torrente sanguíneo, vamos por acá, todo rojito, hasta llegar a una vena que se llama vena porta. Y de allí, a través de la vena porta, entra al hígado para almacenarse en forma de glucógeno. Con respecto a la fructosa se diferencia de la glucosa y la galactosa. ¿Por qué? Porque parece que la fructosa y la galactosa necesita de un transportador que se va a incluir, ¿verdad?, en una de las vellosidades del intestino delgado, ¿no? En este caso la fructosa no. La fructosa va a tener otro tipo de integración para poder llegar así al torrente sanguíneo y de aquí al hígado. Es decir, hay varios diferentes tipos de transportes. Tenemos transporte activo, difusión simple y difusión facilitada. En este caso la fructosa entra por difusión facilitada, es decir, rápido, sin ningún tipo de transportador, y se convierte directamente en glucosa, y después esa glucosa pasa al torrente sanguíneo, viaja por la misma hasta llegar a la vena porta y de allí al hígado, y convertir esta glucosa o almacenar esta glucosa en glucógeno. Bueno, aquí vamos a hablar del metabolismo de la glucosa a nivel hepático, la famosa bioquímica que todos los médicos tenemos que saber, y en especial más que todos los nutriólogos, médicos naturales,
que realmente se enfoque en la parte de la dieta en nuestro organismo. La mayoría de las personas han oído algo que se llama glucólisis y glucogénesis. La glucólisis es la degradación de la glucosa, mientras que la glucogénesis es la formación de la glucosa. Ahora, yo lo voy a ampliar desde el punto de vista bioquímico para que lo puedan entender. Pongámosles que una persona ingirió una gran cantidad de alimentos, XY, en base, la mayor parte, a hidratos de carbono, porque de eso es lo que estamos hablando. En el tejido hepático o en el hígado van a haber unos receptores. Aquí lo vemos. Estos receptores son receptores de insulina, que cuando hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, este receptor se activa y aumenta más de lo normal. ¿Con qué finalidad? Para que este receptor de insulina agarre y atrape a esa glucosa que está en el torrente sanguíneo y lo pueda llevar al interior del hígado. Después que entra la glucosa en el hígado, va a pasar por diferentes procesos bioquímicos. Yo le digo el linaje bioquímico. Y así llegar a la formación de piruvato o también de lactato, pero en este caso piruvato porque es la fuente energética. A eso se le llama glucólisis. Degrada la glucosa hasta piruvato o hasta fuente energética. Esto es en caso de que la persona haya comido, ¿sí?, de una forma normal, que no tenga ningún tipo de patología, en este caso la diabetes. Esto es lo que normalmente se desencadena en todos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya sí presenta una patología de por sí? Todo depende del tipo de diabetes que tenga la persona, si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Si es diabetes tipo 1, olvídense, ahí no hay ningún tipo de receptor de insulina. Acuérdense que prácticamente están nulas las células beta del páncreas, hay una disfunción pancreática y no va a producirla. No va a haber secuestro de la misma y constantemente se le va a tener que dar insulina exógena, es decir, aplicación de la misma para que pueda ser metabolizada al interior de otros órganos, por la misma condición per se que estoy diciendo. En este caso ya no diabetes tipo 1, sino diabetes tipo 2, todavía hay algunas células beta del páncreas que digamos que están allí medio dañaditas, vamos a dar esa terminología. Unas que están buenas y unas que no están tan buenas. Las que están medio buenas van a presentar esos receptores de insulina, pero escaso. Entonces van a poder atrapar glucosa, pero en muy poca cuantía. Entonces el excedente de glucosa queda en el torrente sanguíneo y es lo que hace que los niveles de glicemia se mantengan elevados en sangre. 1. Ahora vamos con el otro proceso que ya no sería glucólisis, sino glucogénesis, es decir, la formación de glucosa para que sea eliminada al torrente sanguíneo. Vamos entonces, si ya se me convirtió esto en piruvato, este piruvato, por medio de unos canales regulares bioquímicos, van a llegar a la formación de la nueva glucosa. Aquí la insulina está inhibida. Ahora, ¿quién se estimula? El glucagón a nivel hepático, así como otro receptor, pero que no va a permitir no la entrada, sino la salida de la glucosa. Entonces, esta glucosa que se formó por la formación de glucogénesis, dada a partir del piruvato, estimula al glucagón para que salga esa glucosa a la sangre. Pero aquí hay algo chévere.
se estimuló el receptor de glucagón. Pero ¿qué es lo que estimuló realmente para que se formara nuevamente otra vez glucosa? Y en vez de agarrar glucosa para meterla al hígado, más bien se forma glucosa para sacarla. Debe ser que esa persona estaba en ayuno, esa persona no comió a la hora, esa persona está en peligro de inanición, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre carga glicémica e índice glicémico. La carga glicémica es la cantidad de hidratos de carbono que tiene un determinado alimento. En este caso, un pan de sándwich. Mientras que el índice glicémico es como un numerador numérico que va a cuantificar la velocidad y el grado con que aumenta la glicemia en respuesta a la fracción de estos hidratos de carbono. En cuanto a esto, el índice glicémico se categoriza en varias fracciones, de acuerdo si estás alto, medio o bajo. Tenemos un índice glicémico alto, que sería de más de 70 calorías. Un índice glicémico medio, que está entre 69 a 55 calorías. Y un índice glicémico bajo, que está entre 0 a 55 calorías. Dependiendo de allí, vamos a ver cuánta cantidad de índice glicémico puede tener un determinado alimento y así nosotros saber qué es lo que podemos ingerir y qué es lo que no podemos ingerir. Para que así no haya a futuro consecuencias como enfermedades tipo diabetes, insulinoresistencia, entre otras patologías que realmente degraden nuestro sistema hormonal, linfático e inmunológico. Bueno, aquí tenemos un arsenal de hidratos de carbono que de acuerdo a su índice glicémico tenemos un índice glicémico primero alto, entre estos el azúcar blanca y el azúcar morena. Miren esto, azúcar morena. Después lo vamos a ampliar y a desarrollar. En cuanto a índice glicémico medio, tenemos la fabulosa miel y adivinen qué, el papelón, lo cual hablaremos aún más y con más detalle de esta preciosura. Y en cuanto a índice glicémico bajo, tenemos el xilitol, el azúcar de coco, el eritritol, el monk fruit y la stevia, que viene ya en dos presentaciones. Tenemos presentación en planta y en forma también granulada. La esplenda. Y tenemos tres más que realmente no lo pude llegar a materializar porque no lo encontré, pero estamos en esa búsqueda, que sería el silo de Jacob, el silo de agave y la miel de acacia. Esto lo traigo para que vean desde el punto de vista físico cuáles son los azúcares a la cual podemos comer y los que no podemos. Vamos a desarrollar cada uno de estos carbohidratos que pude mostrarlos y pude a su vez decir en qué proporción o a qué nivel estaba de acuerdo a su índice glicémico. Tenemos aquí el azúcar, ¿sí? Una de las cosas que yo puedo decir con respecto al azúcar, pero en este caso azúcar blanca, esto es, hago aquí una X así, 1 y 2. Esto es nocivo para la salud. Les voy a explicar el por qué. Aquí yo estratifiqué a cada uno de estos hidratos de carbono de acuerdo a la bioquímica, al origen y a su composición. En cuanto a su composición, tenemos que está compuesta de dos moléculas, fructosa y glucosa, es decir, que es un disacárido.
significa que es un azúcar común y corriente. De acuerdo a su origen, es decir, que el azúcar se extrae de la caña de azúcar. También de la remolacha azucarera, cultivo de maíz. Y en cuanto a su composición, dice por allí que tiene vitaminas A, B, C, K, antioxidantes E, D, C, minerales, hierro, bromo, potasio, magnesio, zinc, etc. Yo les digo, de acuerdo a todo lo que el Padre me ha ayudado para el estudio, de acuerdo a conocimientos carnales, esto yo no lo creo. ¿Por qué? Porque no solamente el azúcar es refinado, es ultra refinada. Y cuando se dice que es ultra refinada, significa que pierde todo su potencial en cuanto a micronutrientes. Cuando hablo de micronutrientes, estoy hablando de fitonutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos y antioxidantes, entre otros. Con respecto al papelón, yo le digo papelón azucarado. ¿Por qué? Esto es una puerta de entrada para que nos hagan creer que es papelón. Es la misma azúcar, muchachos, pero con otro meneo. Es decir, que le añaden el agua del propio papelón. Entonces nos dicen que es un azúcar morena. No va ni para bien ni para mal. Es decir, que está dentro del conglomerado de lo que contiene índice glicémico alto. Es decir, que ni esto debemos de consumirlo, porque esto es un falso positivo. Cuando digo falso positivo, que nos hacen creer que es papelón, pero no es papelón, es un papelón transfigurado, porque el elemento esencial de este papelón es el azúcar ultra refinada. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo sé que la mayoría de las personas les gusta demasiado el azúcar, ¿sí? Porque el azúcar da ese saborcito bien sabrosito, ¿no? A los jugos, a los dulces, a las tortas. Yo los entiendo, muchachos. Mire, más que yo nadie, ¿sí? Pero tenemos que hacer un esfuerzo en ir dejando ese tipo de alimento poco a poco. Si podemos. Yo lo pude, y si yo lo pude, ustedes lo van a poder. Pero eso sí, de forma paulatina. Primero con una cosa, luego con la otra, y así sucesivamente. ¿Por qué les digo esto? Uno me dirá, pero doctora, ¿pero cómo es eso? Si más bien ese azúcar proviene de la caña de azúcar, y por provenir de la caña de azúcar tiene todas estas vitaminas, minerales y oligoelementos, Chévere. Pero acuérdense que cuando esa caña de azúcar pasa por un proceso de refinado y luego de ultrafiltrado, todos esos micronutrientes se pierden por completo. Entonces el azúcar no nos va a aportar ningún tipo de coadyuvante de producción para la salud de forma positiva, sino solamente es un azucarado, es un endulzante para nosotros darle un buen sabor a ese paladar, más nada. Por no tener nada, ¿en qué nos contribuye a nosotros? En nada, ¿sí? Solamente más bien acarrear mayor cantidad de patologías y enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? La cosa no es agarrar al azúcar, mitigar y dar un poco de palo, o decir esto es lo peor, eso no se puede consumir. Sí, estoy de acuerdo que no se pueda consumir, pero hay que hacerlo de forma progresiva a los que están adictos al azúcar. Les voy a dar un ejemplo. Si hay un paciente que está tomando un psicotrópico o que realmente sufre de insomnio, está tomando Alpran y tiene por lo menos 2 miligramos o sufre de esquizofrenia, entre otras patologías, yo como médico no le puedo quitar el Alpran de un solo golpe, porque si no hago una crisis en él.
por el mismo efecto rebote del medicamento, ¿verdad?, sobre ese sistema nervioso y produzco mayor alteración en él. ¿Qué va a pasar? Yo le voy quitando las dosis de ese medicamento de forma progresiva, de 2 miligramos a 1 miligramo, de 1 miligramo a 0.5 miligramos y así sucesivamente hasta que lo pueda dejar por completo. Igualmente tiene que ser así con el azúcar, para los que tienen mucha adicción sobre el azúcar. Y dejándolo poco a poco, todo de forma somera, paulatina, para que ustedes vean que sí lo van a poder. Si yo lo pude, ustedes lo pueden. Siempre tengan eso. Ahora vamos a hablar del azúcar de coco. El azúcar de coco, de acuerdo a su composición bioquímica, contiene fructosa, glucosa, manosa, inositol, aminoácido, me faltó uno que se llama piroglutamato. Ya sabemos que es la fructosa y que es la glucosa. La manosa es también un monosacárido. También se constituye como un suplemento alimenticio que ayuda para la profilaxis. Cuando digo profilaxis, es para la prevención de infecciones urinarias. El inositol es un polialcohol que ayuda a reconstruir las membranas celulares de las células, valga la redundancia. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que ayudan a la formación en conjunto de una proteína. Y el piroglutamato, ¿verdad?, es un aminoácido que también se encuentra en las proteínas. El origen del azúcar de coco va a ser la flor de la palma de coco. La composición igualmente contiene vitaminas, minerales, oligoelementos, es decir, todos los azúcares, todos tienen vitaminas, antioxidantes, oligoelementos, todos. El único que no lo va a tener va a ser el azúcar blanca, porque no es ni refinado, es ultra refinado. La diferencia. Aquí vemos, ustedes me dirán, doctora, está bien, esto es un azúcar, ¿verdad? Pero también se ve que está como disminuido, que tiene así como un aspecto a papelón, ¿sí? Al papelón azucarado. La única diferencia es que es netamente propia ese azúcar de la flor de la palma de coco. Puede ser que pase por un proceso, no de ultrafiltrado ni de refinado, pero hay proceso, claro que sí. Todos los azúcares pasan por un proceso. A pesar de pasar por ese proceso, todavía mantiene los componentes fundamentales que nos interesan a nosotros para que haya un buen funcionamiento en nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar del monk fruit. El monk fruit, desde el punto de vista bioquímico, contiene o se deriva de triterpenoglicosado, de los mocorócidos y de los ácidos fenólicos. ¿Qué es el triterpenoglicosado? Es una sustancia, ¿vale?, que ayuda a evitar cualquier problema a nivel dérmico, piel, ejemplo, heridas, epidermolisis bullosa, y también ayuda y contribuye por ser antivirales y antitumorales. Los mogrócidos es una sustancia derivada del cucurbitano. Viene la fruta de la calabaza, por eso que su origen de este tipo de azúcar es de la fruta de monte, fruta de la calabaza, porque tiene forma de calabaza. Y estos preceden o provienen de dos países muy comentados como son China y Tailandia. ¿Qué significa esto? Este tipo de azúcar contiene vitaminas, minerales, flavonoides, antioxidantes, lo mismo todos. Pero el monk fruit tiene una característica que ayuda a proteger el ADN de la célula.
cuerpo y evita las enfermedades ligadas al estrés oxidativo. Muy importante este tipo de azúcar, ¿no? Ustedes me dirán, pero mire, doctora, mire, esto parece el mismo azúcar. Véanlo. Entonces pasó por un proceso, claro que sí. Todo azúcar pasa por un, y lo voy a repetir cada ratito. Todo azúcar pasa por un proceso. Tienen que entender algo. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en un mundo industrializado, por Dios. ¿Cómo vamos a decir que las cosas no le colocan, no le aplican cosas químicas? Claro que sí le aplican. A nosotros no podemos caer a mentiras. Estamos en un mundo industrializado. ¿Qué está pasando aquí? Lo que hacemos es tratar de llevar los azúcares más idóneos para que ustedes lo puedan tolerar, comer y que haga la mejor función en su organismo, evitando así enfermedades. Yo no digo que que nadie aquí se va a morir, claro que sí. Aquí nadie da azúcar y aquí nadie es inmortal. Todo el mundo aquí se va a morir. Lo que tenemos que tratar de hacer, que si nos vamos primero, que nos lleve el chibú, es decir, nuestro cebado de Israel. Y aparte de eso, que si vamos a alimentarnos, nos alimentemos lo mejor posible. Porque estamos en un mundo donde la élite mundial nos tiene tan tomados a todos, que todo está industrializado. Todo. Esto lo que hago es yo llevarles poco a poco los diferentes tipos de azúcares para que vayan viendo su composición, lo que ustedes pueden tomar, lo que ustedes no pueden tomar y así sucesivamente. Yo estoy dejando el papelón y la miel para último. Oigan, yo sé que el programa es la revelación del papelón, pero eso lo voy a dejar de último porque ahí es donde voy a hacer un énfasis grandísimo. Ahora tenemos a otras dos azuquitas que se llama xilitol o eritritol. Vamos primero con su conformación bioquímica. Viene del eritritol, xilitol, sorbitol. Todos estos son polialcoholes. ¿Derivados de dónde? De la fruta, de los vegetales, del maíz, a través de su fermentación. En este caso, las frutas como las uvas, la sandía, las peras, la frambuesa, los melocotones, el maíz propiamente dicho, como lo dije anteriormente. La composición de estos dos chamos son los polioles y contienen fibra alimenticia, es decir, pero muy buena para los diabéticos. Se los recomiendo. Entonces, yo lo que digo aquí, que por ser un polialcohol, por ser polialcoholes derivados de una fuente vegetal, fuente de frutas, etcétera, etcétera, me van a ayudar a mantener los niveles de glicemia lo más normal en nuestro cuerpo. Tanto es así que todos estos que ya les he comentado tienen 0% de índice glicémico. Xilitol, eritritol, monk fruit, 0%. El único que se tiene un poquito más, pero está todavía dentro del rango bajo de índice glicémico, es el azúcar de... Ahora vamos a hablar de la stevia. Muy famosa, la están ingiriendo bastante y especial. Yo digo que una de las mejores para los diabéticos es la stevia. He dicho varias, pero para mi gusto, en cuanto a condición de conocimiento, stevia. En cuanto a la bioquímica, la stevia proviene de algo que se llama, que es un componente, una molécula que se llama estrebiócido. El estrebiócido es un azúcar proveniente del rebaubiócido. Y el rebaubiócido es un glucósido 200 veces más dulce que el propio azúcar y con un índice glicémico de 0%. La stevia
proviene, dice, cordillera de Amamambayo, en Paraguay, junto a la frontera con Brasil. Y contiene todas vitaminas, minerales, alimentos, antioxidantes, bla, bla. Todos tienen origen. ¿Cuál es la diferencia de stevia planta con este tipo de stevia? Es que esta stevia, véanla, es como una azuquita, ¿sí? ¿Qué significa? Sí, que pasó por un proceso, sí, pero aquí hay un poquito más de dulzor. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la stevia planta, es amargona. Por lo menos en mi caso, ya nosotros estamos acostumbrados a tomar la stevia planta amargona. Es decir, nosotros hicimos que nuestro paladar se adaptara a ese tipo de planta, Barbatadona y Gloria al Eterno, pero hay personas que no lo toleran y eso también hay que respetarlo. Entonces hay otro tipo de opción para ese tipo de personas, que podría ser este tipo de stevia, que entre en la misma composición, con un mínimo proceso, no lo voy a negar, pero que le da ese toquecito dulzón a la persona, pero con la misma funcionalidad, conteniendo sus vitaminas, sus minerales, etcétera, etcétera, para darle un buen sabor al gusto de cada persona. Que esa es la finalidad con la cual están haciendo que la stevia la puedan consumir, pero de una manera dulzona y no amargona. Bueno, ahora vamos a hablar del Splenda. En cuanto a su composición bioquímica, tenemos que deriva de la sucralosa, de la dextrosa y de la maltodextrina. Decimos que la sucralosa es un edulcorante sin calorías. La dextrosa es igual que la misma glucosa y la maltodextrina es un polímero de la glucosa. ¿Qué pasa aquí? Según su origen de la Splenda, ¿verdad? Y que hubo un científico británico que iba a hacer la investigación tanto en paladar para ver cómo se endulzaba, al gusto, etcétera, etcétera, sobre la sucralosa, y lo que hizo fue a la final modificar la molécula de este azúcar. Y a la final se determinó que esta Splenda es baja en calorías, pero por la modificación que hizo del azúcar, en este caso de la sucralosa, lo llevó a tener efectos negativos o adversos en nuestro organismo, tales como que se llegara a hacer una modificación del ADN en sí, que causara daño en el ADN del cuerpo humano, por ende cáncer y otro tipo de patologías. Por eso que al principio se utilizó, pero en vista de las investigaciones que concurrieron, llegaron a la investigación, que el que se confundió fue el tal científico británico, de que la molécula sucralosa la modificó para que a la final ejerciera efectos negativos y colaterales en nuestro cuerpo. Bueno, ahora sí, los últimos azúcares a la cual no pude llegar a materializarlos, pero por lo menos quiero que se lleven la parte textual y tengan una idea para que cuando lleguen a probarlos, en algún momento llegue a Venezuela o esté en alguna parte de Venezuela, sea en Caracas, pude saber y constatar que hay una tienda o un restaurante que hablan sobre los dulces de Jacob, y ahí como que está el sirope de Jacob. No estoy segura, pero de todos modos hay que hacer un proceso de investigación sobre eso y ahondar sobre eso, porque también es muy bueno. Ahora sí, vamos a hacer entonces un resumen de la parte contextual de estos tres tipos de azúcares. Tenemos que el sirope de Jacob, ¿verdad? La composición bioquímica viene de la inulina y los oligofructosos o fructo-oligosacáridos. ¿Qué significa? La inulina y los oligofructosos son fibras solubles, que más bien ayudan y tienen función de probióticos a nivel intestinal. En cuanto al origen del sirope de Jacob, viene del tubérculo, el zumo del propio Jacob. Y el sirope de Jacob tiene todas las vitaminas, minerales, antioxidantes, que nosotros normalmente sabemos que tienen todos los azúcares de estos tipos de producción de las mismas. Ahora vamos con el sirope de agave. El sirope de agave también contiene inulina, glucosa, fructosa y sacarosa. Sabemos que la inulina es una fibra y que también tiene función de probiótico a nivel intestinal.
El origen del sirop de agave, ¿verdad?, viene de un vegetal o una planta homónima de agave. Es decir, así como dice sirop de agave, así es su planta, agave. Igualmente tiene sus vitaminas, sus minerales, sus oligoelementos, etcétera, etcétera. Y la miel de acacia, su composición bioquímica viene de fructosa, estros y sales minerales. El origen de la miel de acacia será el néctar del árbol de acacia y también tiene sus vitaminas, sus minerales, sus oligoelementos, etcétera, etcétera. Y esto corresponde, ¿verdad?, a índice glicémico bajo, de acuerdo a la gama de los hidratos de carbono o de los azúcares que hemos tenido. Bueno, en este espacio les voy a echar un cuento. Y el cuento dice así: la historia de la señora troglodita y el papelón. Explico. Esto era una vez una señora que vivía en un castillo. Y ella misma decía que era una reina y se creía reina del castillo. Tenía bajo sus órdenes a muchos súbditos. Todos los súbditos le hacían caso. Para aquel tiempo había unos súbditos, uno se llamaba Robersi, otro Moisés, otro Chacón y la hermana Jocelyn Castillo. Ella y ellos eran los súbditos de esa señora troglodita. Bueno, con el pasar del tiempo, ¿verdad?, claro, ellos tenían una muy buena comunicación entre todos, se llevaban muy bien, pero había muchas cosas que los mismos súbditos veían en ella, que no les concordaba con las acciones que ellas hacían más lo que ella decía, ya que ella era prácticamente locutora de una radio. Y bueno, ella decía que era la reina y que la tenía que tratar como reina y todo el mundo tenía que hacerle caso a ella. Se las voy a presentar. Es ella, se llama la señora troglodita. Vean la cara. Uy, qué cara tan horrible. Ay, qué fea. Mira, no sonríe, es amargada. Uy, tiene rabia. Y esa rabia que ella refleja en su parte física está también en su parte interna. Es lamentable, ¿no?, que este tipo de personas tengan tanta amargura en su corazón. Les explico más detalladamente de su personalidad, de esta señora troglodita. Me tuve que traer una hoja para más o menos decirles cuáles son las características de esta señora. Señora prácticamente terrorífica. Les explico. Esta es una señora narcisista, envidiosa. Eso es lo que más le cuaja a ella, la envidia. Psicópata. Le gusta que le idolatren. Ella es muy ególatra. Chismosa, calumniadora. Le gusta meterse en las vidas de los demás. Es una persona metida. Es manipuladora, vengativa. Tú le haces una, mañana ella te la termina de hacer. Vanidosa, dominante. Dominante. Si ella le gusta doctrinar a las personas. Es rencorosa. Es criticona, todo lo critica. Y si ella tiene a una persona a la cual envidia, más le critica. Todo le va a criticar. Si está flaca, si está gorda, si no está gorda, si está igualita, todo se lo va a criticar. Le gusta humillar, le gusta ultrajar, le gusta vejar a esta señora. Es una persona muy frustrada, ya que tiene problemas a consecuencia de su propia infancia. Es yoísta, es egoísta, no es empática. Es inhumana, porque ellos utilizan la manipulación, porque acuérdate que esta persona es psicópata. Es altiva y orgullosa. Es peleona, todo lo pelea, todo. Es hipócrita. Ahorita te sonríe y después te mete el cuchillo por detrás. Quiere saber más que los demás. Ella no respeta posición, no respeta que una persona sea profesional o no. Ella no respeta. Ella solamente se respeta a sí misma, supuestamente. ¿Por qué? Porque el que respeta a otro se respeta a sí mismo.
él no le gusta que le reviren, ¿sí? Si tú le dices algo, ella te lo va a refutar más adelante. Es faraona, es soberbia y tiene un autoestima muy baja. Este es un tipo de persona que realmente hay que tener, no digamos cuidado, ¿sí? Pero sí estar al ojo pendiente, porque son personas que te dan una sonrisa y después te dicen o hacen cosas que no son por detrás. Y siempre utilizan a un intermediario para hacer y deshacer, porque en ella lo que más prevalece es la manipulación. Ahora viene un amiguito, mírenlo, tan bonito, tan sonriente, que se llama el Papelón. Hola, ¿cómo estás? Miren, este muchacho que está aquí, este baby, ha sido ultrajado, ha sido humillado, ha sido vejado por la señora troglodita. Aquí vamos a hacer una parábola de lo que le hizo esa señora, la señora troglodita, al Papelón. Tranquilo, Papelón, que aquí se va en tu defensa, porque no. Buenas amiguitos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy la señora troglodita y a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me manda, ni ancianos, ni súbditos, nadie. Solamente yo soy la que reino sobre todos ustedes y me tienen que hacer caso a mí y a más nadie. Yo puedo poner a cualquiera a bajarlo, a humillarlo y a ultrajarlo para que así todos se rindan y sean manipulados, porque mi poder único es manipular a los demás. Yo soy el Papelón y vengo en mi defensa, pero no soy yo el que me voy a defender, va a ser Sebaot de Israel el que me va a defender a mí, porque yo he sido calumniado, criticado, vejado, ultrajado, humillado, maltratado. Toda Rabá, pero toda Rabá al líder Robertson, al líder Moisés y al líder Jacob. Gracias amigos, gracias. Y a todo el pueblo de Rema que realmente confía en mí, yo como Papelón, toda Rabá. Y digo, ¿pero por qué me hicieron tanto daño? ¿Por qué me vejaron? ¿Por qué me humillaron si yo no he hecho nada? ¿Por qué tanta rabia hacia mí? Viene ahorita la señora troglodita y el Papelón. Hola, ¿cómo están? Yo soy troglodita. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Papelón. Les digo a todos ustedes. 1. Por culpa de quien arruinó mi vida. Yo era una persona gorda, demasiado gorda, prácticamente obesa. Me habían diagnosticado casi una resistencia a la insulina e hipertensión. Y por culpa de él, yo me enfermé. Él es el culpable de todos mis dolores, de todas mis angustias. Tú eres un tóxico, Papelón, tóxico. ¿Por qué ella me tiene que decir que yo soy un tóxico? Te hago una pregunta, señora troglodita. ¿Yo soy el culpable de que tú me hayas comido? ¡Sí! ¿Cuánta cantidad de papelón tú te tomabas al día? ¡Eso no te interesa! ¡No te interesa! Total, tú eres el culpable de que yo sea una gorda y que haya padecido de muchas enfermedades. Bueno, señora troglodita, con todo el respeto que usted se merece, pero yo no soy culpable de nada ni de nadie, porque yo no hago nada a nadie. Aquí el único problema es usted, señora troglodita. ¿Por qué? Porque usted abusó del consumo de
de mis propiedades. Todo alimento tiene sus ventajas y sus desventajas. Y por ende, por el abuso, el consumo mayoritario de mis cualidades hacia su persona, usted llegó a presentar ese tipo de enfermedades. Entonces, yo le digo, no culpe a nadie. Empiece por usted. Empiece a verse a usted y sus defectos. Porque el que realmente empieza a verles defectos a los demás y no ven sus propios defectos, realmente no es una persona digna de admirar. Bueno, aquí una gran moraleja. Primero, que el papelón, ya lo digo, no es tóxico. La única tóxica es la que abusó del consumo del papelón, es decir, la señora troglodita. Y ella misma provocó los diferentes tipos de enfermedades, entre estas cardíacas y metabólicas. Ahora sí, tengo que hacer algo que el padre me lo indicó. ¿Por qué hice todo esto y específicamente hacer este hincapié sobre el papelón? Cuando hubo este problema en Rema sobre el papelón, de que si es tóxico, que si no es tóxico, bueno, y de allí diferentes tipos de personas tuvieron que desertar del mismo Rema, porque a esa persona, en este caso la señora troglodita, se le metió ese tema en la cabeza de que el papelón es tóxico. Como yo dije, todo alimento tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo le hice esa pregunta a Seba Odija. Y decía, pero ya va, pero ¿por qué tanto rollo por un papelón? Pero ¿por qué? De verdad, tanto es el rollo que muchas personas tuvieron que desertar de Rema. ¿Por qué hay tanto problema en Rema? ¿Quién es la que ocasiona ese problema en Rema? Porque siempre hay un problema y siempre es la misma persona, siempre. Pasan los años y eso se magnifica y se materializa, es con la misma persona. Bueno, a sabienda, yo le hago la pregunta al padre y de repente hubo una tarde que el padre me responde. Y el padre me dice, el papelón no es tóxico. Y también me dice otra cosa que se los voy a decir cuando terminemos el programa. Porque este programa yo no lo hago solamente para decir que el papelón es tóxico, no. Esto tiene una raíz, este programa tiene una raíz que me lo dijo el padre. Uno, que el papelón no es tóxico. Y hay otra causa por la cual estoy haciendo el programa. Sigamos entonces. Y ahora voy a hacer lo que el padre me encomendó. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que viva Sebaot y que se cumpla la voluntad de Sebaot. Amén, ve amén.